Bueno, en el siguiente video de la parte 2 del lazo vectorial, como ya hemos visto, ahora vamos a resolver este problema que se ve complicado, pero no hay que asustarnos. Nos sale de nuevo que el ingreso es modo 2 y hay que plantear el lazo vectorial. A muchos se les complicará analizar cómo esto se mueve. Y bueno, se observa de que si no uno no usa MotionGen y peor usar un SolidWorks para ver este mecanismo y peor un examen que solo tengo un papel, cómo poder visualizarlo, pero voy a ayudar en este caso a ayudar cómo visualizarlo y cómo resolver lazo vectorial. Veamos. Tenemos, voy a hacer un observador, me dice que la entrada es aquí. Entonces veo que esto es una manivela y yo asumo que esto en realidad puede rotar si no estuviera conectado a nada. Bueno, le conecto un motor, ¿verdad? Y esto gira, gira, gira. Pero veo que está bloqueado porque hay una corredera que no me deja moverlo. Entonces digamos que esta corredera va a llegar a un punto que llegue hasta acá. Pero para llegar hasta acá va a comenzar a mover este mecanismo. Si este mecanismo no estuviera fijo, esto en cierta parte tendería a subir. Sin embargo, o alejarse incluso. O sea, subir de esta manera, no solo subir así. Porque esto aquí va a estar empujándolo de esta manera, ¿no? Sin embargo, vemos que esto está pivoteado. Entonces, esto tiene que ser como campana, ya que cuando esto está acá, todo este brazo tiene que quedar de esta manera, ya que pivotea aquí. Y acá estaría la corredera. Además, que esto sería una manivela, esto se mantendría fijo en esta posición. Ahora, con esto en mente, analicemos. ¿Cómo sería el lazo vectorial? Bueno, el primer lazo vectorial que yo plantearía sería este, la manivela. Pues perfecto. Luego, estos casos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque como mencioné hace un momento, la corredera hay que verla desde un punto fijo. Uno dirá, ok, yo me siento en la corredera. ¿Y cómo, para dónde planteo, no? Pero ¿qué tal si planteamos esto como otro punto fijo absoluto, ¿no? Y vemos cómo la corredera se aleja o se acerca de este punto. Y finalmente eso lo único que hay que hacer, ¿verdad? Es cerrar el mecanismo. Ya que, bueno, vamos quitando este observador de aquí. Ya que de esta manera, si nosotros necesitamos cerrar el mecanismo, sería planteando una ecuación acá. Ya que este es un punto fijo. El R1, una base, ¿no? Vemos que R1 más R3 es igual a R2 y cumple para todos los casos. Ahora, ¿y todo el mecanismo? Yo necesito saber cómo se mueve todo el mecanismo. Pues para esto no nos compliquemos, súper sencillo igual. Ahora que con este lazo vectorial vemos que sabemos cómo se mueve esto con una entrada omega 2. Esto vamos a saber también cómo desliza y también vamos a saber qué omega va a tener esto, porque esto va a girar, ¿no? Con respecto a este, ¿no? Entonces, esa manera que gira va a hacer girar todo este mecanismo. Significa que tenemos otro movimiento. ¿Cuál sería ese movimiento? Analicémoslo. Vemos que aquí hay otro vector que yo podría plantear. Y en este caso sería como una nueva entrada, R4, ¿verdad? Con este ángulo horizontal, θ 4. Vemos que también podemos en sí cerrar el lazo, pero vemos que tenemos otro punto absoluto por acá, veamos. Es más fácil verlo así, ¿no? En R6. Y uno se plantearía, ok, necesito cerrar. Sería lo mismo que vimos en el lazo de 4, sería el mismo mecanismo de 4 barras. Plantearía otro suelo, un R1, y finalmente cerraría con R5. Esto ya queda el observador, sería R1 más R4 y termino el lazo con R5 de esta manera. ¿Verdad? Bueno, de esa manera yo plantearía, tendría este ángulo, tendría... Bueno, esto en realidad no es tan necesario porque este es punto fijo y este es punto fijo. Y tendría este ángulo. Con eso, suficiente, ¿no? En cuanto a plantear el lazo vectorial. Ahora veamos otros mecanismos súper interesantes que sería la rueda Ginebra y
el yugo escocés. Súper interesante analizarlos, pueden buscar videos para ver cómo es su comportamiento, pero veamos cómo actúa la rueda ginebra. Se llama mecanismo alternante. Vemos que este objeto es fijo, es una base sólida que tiene un pin, y este pin va a girar. ¿A qué se hace recuerdo? ¿A qué se podría hacer una relación? ¿Verdad? A una manivela con un pin. Y vemos que este pin debe encajar acá y llega hasta un tope que sería esto aquí. O sea que si esto yo lo cerraría, lo soldaría, este objeto naranja, de esta forma, veo que esto tiene un comportamiento de ¿qué? Si observan, tiene el comportamiento de una corredera. O sea que esto, en realidad, puede tener, tener esta forma, ¿verdad? Y con esto podemos plantear el lazo vectorial súper sencillo. Sería R2, R3, que sería la corredera, y finalmente un R1. Y se plantearía el lazo vectorial, sería R1 más R3 igual a R2, ¿no? Y finalmente la rueda, perdón, el yugo escocés, en este caso es súper interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque el yugo escocés, esto es fijo, y aquí esto es una corredera que tiene esta forma. Esto está bloqueado aquí. ¿Qué significa que esté bloqueado? Que esto solo le permite una velocidad lineal. Entonces, cuando esto vaya bajando hasta acá, esto va a estar más para acá. Esto se va a mover así. ¿Cómo analizamos? Vemos que con respecto a este punto relativo, este se va a alejar. Este va a girar. Pero ¿y cómo conecto este punto? O sea, ¿cómo? Me falta ese relación vectorial. ¿Cómo lo cierro? ¿Dónde lo cierro? Esto no tiene sentido. Pues bueno. ¿Qué tal si solo analizamos el sistema hasta aquí? Hasta aquí. Y sabemos que esto va a tener un comportamiento hacia allá. O sea, no bloqueamos el movimiento. De esta manera es muy fácil analizarlo, ya que si la entrada es O2, se podría plantear un R1 de esta manera, que se va a alejar en magnitud, porque esto no en ángulo, el ángulo es cero, pero esto se va a alejar o acercar. Y si esto hacemos como, en este caso es súper interesante analizarlo, porque no tenemos punto absoluto para analizar a la corredera. Pero ¿qué tal si analizamos esto como punto absoluto? Fijo, ¿no? Y vemos este comportamiento de aquí. Ya que dentro de este cuerpo, si aquí pongo una persona dentro, parada aquí, justo dentro de esa corredera, vemos que el ángulo nunca va a cambiar, siempre va a ser así, aquí en este caso, este teta 3. Lo que solo va a cambiar sería esto de aquí, o se podría venir hasta acá. Pero bueno, entonces, de esta manera podríamos cerrar el lazo vectorial planteando R1 más R3 igual a R2. Listo. Espero que le haya gustado el video. Denle like y suscríbanse. Gracias.